Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a quienes nos oyen a través de nuestro podcast sobre trabajo en equipo y nuevos liderazgos. Este es un contenido de la Escuela de Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDEPAC de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Aquí nos vamos a encontrar y hoy vamos a hablar referente a todo lo relacionado con trabajo en equipo y nuevos liderazgos como parte de nuestro curso virtual que tiene que ver con una propuesta para que precisamente esos nuevos liderazgos desde las prácticas cotidianas de las organizaciones permitan el fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana. Y para hablar de nuestro tema del día de hoy saludamos a Judy Calderón Ananda. Hola Ananda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Edgar, gracias por la invitación. Vale, pues contigo vamos a estar conversando un poco de qué se entiende esto por trabajo en equipo, nuevos liderazgos, cómo todo esto se asocia a las prácticas cotidianas, cómo esto se relaciona con tres cosas muy importantes, que es poder identificar esas prácticas cotidianas desde cada uno y cada una, desde el yo, cómo además se reconocen esas prácticas cotidianas hacia lo organizacional, es decir, lo que podemos entender desde el yo en relación o con los demás, con los otros y las otras, y finalmente un poco ver cómo las capacidades democráticas tienen que ver con todo esto, es decir, cómo desde el yo en relación con los otros hacemos una defensa, una protección o hacemos parte de lo que entendemos como público. Pero entonces, Ananda, me gustaría poder arrancar este espacio haciéndote una pregunta muy concreta. ¿Desde qué lentes o desde qué enfoques estamos entendiendo lo que planteamos aquí como trabajo en equipo y nuevos liderazgos? ¿Cuál es el enfoque? Bueno, el enfoque importante para saber, digamos, la base para el trabajo en equipo es importante el autorreconocimiento, que nos ayuda a tener un autorreconocimiento a través de las herramientas que vamos a aprender en este curso, sobre todo la toma o adueñarnos 100% de nuestra responsabilidad y habilidades de nuestra vida, saber cómo nos estamos comunicando con el otro, cuáles son los roles de poder que estamos adquiriendo día a día, y eso nos va, digamos, a crear un poco más de felicidad en nuestros trabajos, en nuestro grupo de trabajo, porque estamos construyendo pues relaciones libres, ¿sí? Y pues empoderadas en la toma de responsabilidad y coherencia de pensamiento, emoción y también acción. Desde ese lente lo estamos viendo, Edgar. Qué interesante, Ananda, y pues resulta muy importante hacer entonces la siguiente pregunta: ¿cómo podemos entender o cómo se pueden entender las prácticas cotidianas? Bueno, entendiendo que las prácticas son esas acciones que hacemos diariamente, y hay acciones conscientes o inconscientes. Conscientes como despertarme todos los días a la misma hora, comer determinado tipo de alimento, irme a dormir, cepillarme los dientes. Digamos que esas son actividades que lo podemos hacer inconscientemente porque lo hacemos a diario, pero también están las inconscientes, que es muy importante tomar en cuenta cómo esas prácticas que son inconscientes pasa de lo natural a lo normal y se van naturalizando, y hay veces que pueden ser beneficiosas o contraproducentes para el trabajo en equipo. Entonces, Ananda, si la práctica cotidiana es una acción consciente o inconsciente, como nos estabas explicando, dentro del diario vivir de cada uno y cada una, ¿cómo entender los hábitos y las creencias que pueden formar a un ser humano? ¿Cómo esto se relaciona en la formación del ser humano? Bueno, al pasar de lo común a lo natural pasa a ser un hábito, y eso se va transformando en creencias limitantes y no limitantes dentro del trabajo en equipo. Y esto debe tomar en cuenta para saber desde dónde estamos liderando el grupo, cuando lo podemos ser conscientes del hábito y a qué apuntamos en un objetivo de trabajo, tanto de nuestra vida personal como a nivel grupal. Y vamos formando una estructura que va hacia el objetivo. Es importante saber todo hábito que yo tengo y toda práctica cotidiana que estoy alimentando, debo preguntarme si está apuntando al objetivo de mi trabajo personal y de mi trabajo en equipo. Ananda, ¿qué utilidad tiene según todo esto, o qué utilidad nos genera, qué practicidad o qué utilidad genera la identificación de las prácticas cotidianas? ¿Esto cómo nos contribuye para poder generar trabajo en equipo y poder construir nuevos liderazgos? Muy buena pregunta. Entonces, primero nos va a ayudar a saber en qué tono me estoy comunicando con los demás. Gestiona esas mejoras de comunicación que vamos a aprender más adelante con una herramienta muy poderosa. Nos ayuda a identificar conflictos propios y ajenos sin necesidad de criticar o juzgar, solo para ubicarme dentro del conflicto. Nos ayuda a identificar fortalezas, debilidades de nuestra personalidad, y nos ayuda a tomar conciencia de esas prácticas que pueden llegar a mi objetivo y darle sentido a la vida, que es lo que te decía anteriormente. Estas prácticas nos va a ayudar a visibilizar nuestra situación emocional y de poder de nuestras relaciones ejercidas desde la comunicación, entendiendo que la comunicación no es solo
solo verbal, también utilizamos muchísimo el cuerpo y es importante darnos cuenta cómo estamos actuando, desde dónde estamos escuchando, desde dónde estamos colocando nuestros sentidos hacia esa comunicación asertiva. Y como herramienta de esa autoobservación, estamos poniendo aquí en escritorio el trabajo del triángulo dramático, que es una herramienta muy poderosa para identificar esas prácticas cotidianas. ¿Qué es esto del triángulo dramático, Ananda? ¿Cómo lo podríamos explicar? Es una herramienta de comprensión de nuestro rol social, de autoobservación. Es un modelo psicológico y social de interacción humana, de un análisis transaccional de Stephen Karpman, y fue como puesto en escrito, en teoría, desde esa psicología de autoobservación. ¿Y cómo se usa? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la manera en que podemos usar el triángulo dramático? Este triángulo dramático, digamos, nos ayuda a detectar los roles de poder, los juegos psicológicos que desde pequeños y pequeños hemos aprendido. Como seres humanos hemos asumido desde nuestra crianza, hemos sido inducidos naturalmente, entre paréntesis, creando esos hábitos, porque lo vemos, lo estamos aprendiendo a través de nuestra cultura. Esas creencias aprendidas se proyectan en 3 roles de poder, y eso desde ahí nos estamos comunicando, y desde ahí estamos creando o formando los llamados conflictos emocionales, dichos por Karpman como triángulos dramáticos. El triángulo dramático nos permite preguntarnos con qué personaje de ese triángulo yo me identifico en mi diaria comunicación, en mis hábitos, en mis creencias limitantes, desde dónde estoy interiorizando, desde dónde voy a tomar una creencia de lo que estoy haciendo, si es coherente en el objetivo en mi vida. Y bueno, es un modelo muy importante de entenderlo, ¿no? Hay 3 roles y vamos a identificar cada rol, y tú me puedes ir ayudando o preguntando si quieres, si se puede ampliar. Entonces hay que tener presente que este triángulo lo vivimos a cada instante de nuestra vida, ¿sí? Sin darnos cuenta, desde la más tierna edad, a través de los cuentos, las canciones, y son 3 roles que son la víctima, el rol de salvador o perseguidor. Eso hay que entender que este triángulo existe porque hay una víctima. Esos dos, tanto el salvador y el perseguidor, existen porque hay una víctima. Entonces digamos que de víctimas es cuando solemos quejarnos y no tomamos acción en resolver el problema. Necesitamos siempre esa compasión o que nos resuelvan el problema. No nos hacemos responsables, somos inseguros, buscamos un castigo, no se asume limitaciones, como que la vida se vuelve una papa caliente, o sea, no sabe para dónde mandarla o enviarla, y espera que alguien llegue a solucionarle la acción. Eso lo vemos mucho en los cuentos infantiles, ¿no? Como que buscamos al príncipe azul, o ahí la bruja que nos está persiguiendo, y eso se va quedando, quedando o calando en el inconsciente. Está el rol de perseguidor o jueces, que es la persona que coacciona a través de presiones o de juicios a la víctima. La mayoría de las veces de esa persecución es porque no queremos que nos descubran o no queremos que nos estén juzgando, y entonces preferimos estar juzgando al otro. Se da mucho también para la parte de perseguidor, para las manipulaciones también se da muchísimo, ¿no? Está el rol de socorrista o salvador, que es el que interviene, que decir, venga, yo le soluciono, y se da muchísimo en los conflictos donde hay corrupción. O sea, yo te ayudo, pero tú también tienes que hacer lo que yo te diga, y eso se ve en crisis de pareja, crisis de amigos, también se ve en la parte política. Y bueno, esos son los 3 roles, Edgar, como para identificar. Bueno, esta canción es bastante reconocida, ya tiene sus añitos, de uno de los artistas más reconocidos de Colombia, Carlos Vives. Pero ¿por qué esta canción nos sirve de ejemplo para identificar esos 3 roles de víctima, de juez y de salvador, Ananda? Bueno, gracias, Edgar, que pusiste una canción que, aunque hay casi un protagonista nomás, pero nos sirve para saber que en un conflicto a veces podemos nosotros crear un conflicto solitos. O sea, podemos tomar incluso los 3 roles a la vez. Ahí la víctima es víctima porque se siente acosado de su esposa que lo está celando. Ahí podemos identificar un primer rol que está justificando que puede salir con amigas, engañar, porque él es muy considerado. Está tomando también un rol de salvador. Está muy considerado porque quiere que su esposa se conserve para él en la casita, que no se desgaste. Por eso él está siendo considerado para que ella se pueda conservar. ¿Ese rol cómo se llamaría? El que asume quien canta, la voz que canta, y el que busca que su esposa esté bien conservadita. ¿Qué rol sería ese? De salvador a la vez, porque dice, yo te alegro la vida, y a la vez soy muy consciente porque yo quiero que te conserves, no quiero que te canses, estés tranquila en tu casa. Pero mira cómo de salvador a la vez está esperando algo a cambio, ¿sí? Ni siquiera le está pidiendo a que la verdadera víctima, la esposa,
no le está diciendo realmente el rol del Salvador que hace. Muchas veces puede darle consejos a todo el mundo sin que se lo pida. Ahí en la canción está diciendo ella, oiga, ayúdeme porque me canso. No, él está asumiendo cómo ella tiene que vivir, ¿sí? Dice, ese sería el rol de juez, digamos. De Salvador, porque le está diciendo, tú estás estresada, me estás celando, entonces te doy una solución. Yo voy a salir con otra y tú te quedas en la casa, tranquila, para que no te desgaste. Yo me sacrifico de andar con otras para que no te desgaste. Ese es el rol del Salvador. El Salvador siempre quiere como un Mesías, o sea, se pone la cruz, sí, pero espera algo a cambio, y es que ella se conserve para él, que esté bien. Aparte, digamos, cuando dice la frase, déjame gozar la vida, entonces ahí ya no está de víctima, sino de juzgar. O sea, no me moleste tanto, déjame ser feliz. Entonces, ser un hombre tradicional, sí, claro. Sí, claro, porque es como le está diciendo, mire, el juez a la vez justifica su comportamiento, porque dice, déjame gozar la vida. Claro. ¿Por qué? Porque tú conmigo vives resentida, pero es que yo te alegro con mi canto. O sea, las tiene todas el tipo, pues. Claro, porque se vuelve un triángulo dramático. Cuando yo no puedo manipular, entonces juzgo, me adelanto. Y cuando no puedo juzgar, entonces yo me hago de víctima, pobrecito yo. Y también se pueden dar, por ejemplo, en La Bella y la Bestia, o en unos cuentos, por ejemplo, de La Bella Durmiente, donde el juez puede ser la persona, la bruja mala que le mandó la maldición, y el príncipe azul está esperando algo a cambio, casarse con la mejor princesa. Entonces él no está de Salvador de gratis, está esperando algo a cambio. Entonces es el príncipe azul y la víctima es la Bella Durmiente, ¿sí ves? Ahí sí están los tres roles precisos, pero en muchas situaciones en nuestra vida nosotros tomamos tres roles y no salimos del conflicto. Entonces es importante en este trabajo en equipo darnos cuenta que para salir del conflicto tenemos que salir de ahí y ser muy conscientes de cómo juego en mi vida personal. Si es una mamá con el niño, está de perseguidor, todo el tiempo está mirando pues si hizo las tareas. Si está muy chiquitico, es normal que una mamá sea perseguidora, ¿sí? Y el niño haga caso, pero llega un momento donde va creciendo y él tiene que tomar responsabilidades porque su mamá no siempre va a estar ahí detrás. Entonces este psicólogo habla de que son relaciones inmaduras cuando no nos permitimos crecer. ¿Y por qué está en la parte organizacional y en el trabajo como capacidad democrática? Como ciudadanos tomemos nuestra responsabilidad de la vida. No toda la culpa es del político ni toda la culpa es del pueblo. Entonces tomar nuestras responsabilidades es muy importante en esta primera lección. Primero empezar con nuestra vida. Si nosotros tenemos en nuestra vida clara nuestras responsabilidades, podemos crecer en equipos de trabajo porque eso es lo que atraemos en nuestra vida, y podemos también crear una buena ciudad, que nos cuidemos entre todos, como para un bien común. Ok, Ananda, y algo para poder ir cerrando este bloquecito, tú hablabas o nos puedes explicar un poco más bien de que ese triángulo dramático puede pasar a ser un triángulo ganador. ¿Cómo, en qué consiste esto? Entonces, cuando ya identificamos, porque identificar un problema no es que le dé solución de una. La primera solución es darnos cuenta de que tenemos un problema, un error o un conflicto. Cuando lo hemos identificado, hay algo que llamó Koinji o Choi, que es el triángulo ganador, donde todos ganamos. Ahí es donde maduramos y crecemos, nos volvemos personas que nos relacionamos desde la madurez, no desde el niño chiquito de que hago pataleta. Entonces, se llama invirtiendo esos conflictos en oportunidades de crecimiento personal, que fortalece la práctica organizacional. Entonces, vamos transformando ese triángulo y ya identificando el rol. Por ejemplo, si soy una mamá que todo estoy persiguiendo y que ya mi hijo ya no tiene 10 años, 12 años, sino que tiene 32 años, entonces debo saber que ya no puedo estar persiguiendo más. Entonces, una víctima como de, uy, mi familia me sigue persiguiendo. Entonces, cuando somos víctimas, identificamos que hay veces nos ponemos de víctima, no sabemos cómo asumir. Hay algo que se llama líder vulnerable. Vulnerable no siempre es malo. Vulnerable es identificar que no puedo hacer algo, pero tomo conciencia, tomo responsabilidad y busco ayuda. No espero que me hagan las tareas. Eso significa que soy consciente de que no tengo respuesta a todos mis problemas. Y hay algo en el liderazgo, en el nuevo liderazgo que debe de surgir, y es que saber que el líder no tiene que siempre tener respuesta a todo. El hacerme vulnerable y decir, oye, entre todos podamos construir una respuesta a algo, me va a ayudar. Entonces, por eso es importante una herramienta que se llama saber pedir ayuda. Dentro de lo que vamos a hablar sobre ese semáforo de saber de las prácticas organizacionales, que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, cuando dejo de ser víctima y tomo un líder vulnerable, asumo responsabilidad, que no me sé todas las respuestas, y empiezo a buscar soluciones. Me hago responsable, tengo una actitud de confianza, busco consejo, busco libros, capacitaciones que me ayuden a solucionar
solucionar el problema. El rol de perseguidor, el rol de estar juzgando, me lleva a poder convertirlo en un líder asertivo, y es la persona con autoridad que interna y pone el empeño a cubrir necesidades, a saber escuchar al otro, sin juzgarlo, sin humillarlo, y empiezo a hacer esas negociaciones donde todos ganan. No solo miro mi bien común, busca un común a sus objetivos, no al objetivo de todo el trabajo del equipo, ¿sí? Un interés particular, no uno colectivo o común, exactamente. Sí, señor, exacto. Y el rol más peligroso y delicado, que ese es el salvador, el que tú decías como el de el socorrista. Cuando nos ponemos de salvador, que hay que tener muy en cuenta eso, que a veces juzgamos, como decir, ay, es que yo soy tan bueno porque yo doy dinero, porque yo ayudo a los demás. Hay que saber y preguntarse muy internamente, por eso es el objetivo de este curso, como pensarnos ese liderazgo desde lo personal, desde la coherencia, y es saber qué estamos buscando con ayudar a los demás cuando no están pidiendo nuestra ayuda. Estamos violentando silenciosamente al otro, y es porque no creemos en las capacidades de los demás. Entonces tenemos que preguntarnos a veces cuando dicen, ¿por qué me dejan todo a mí? O porque yo pienso que yo tengo que hacer todo y los demás no lo pueden hacer, porque soy perfeccionista, porque quiero que todo salga perfecto como yo quiera. Pero entonces le estamos negando la oportunidad que otras personas crezcan. Es importante de ese líder socorrista pasar a un líder más empático, y hay una frase que cuando estamos en el rol de salvador o socorrista debemos ponérnosla pues en la frente, tatuada desde el corazón, y es: no me voy a hacer cargo de tus problemas. Aprender a poner límites, aprender a decir no, saber que si nos piden la ayuda, ayudamos, y muchas veces cuando estamos en ese rol somos expertos en dar consejos, pero muchas cosas de lo que decimos a los demás no lo ponemos en práctica. Entonces ahí ya se pierde la autoobservación y la coherencia. Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y ya seguimos hablando de trabajo en equipo, nuevos liderazgos. Continuamos en este espacio de podcast sobre trabajo en equipo y nuevos liderazgos como parte de la Escuela de Participación de Liderpac de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy estamos con Judy Calderón Ananda, nuestra compañera de la Escuela de Participación, que nos está un poco ampliando y explicando todo el tema relacionado con qué es el trabajo en equipo y cómo esto tiene que ver con la formación de nuevos liderazgos. Ananda, tú ayer, en el anterior bloque nos explicabas un poco sobre la situación de pasar de un triángulo dramático a un triángulo ganador, y me quedó algo que sonó muy interesante, y era que invirtiendo estos conflictos, o sea, lo que entendemos que se reconoce dentro del triángulo dramático, creo, en oportunidades de crecimiento personal, nos puede permitir el fortalecimiento de la práctica organizacional. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se explicaría? Muy interesante esa visión, porque nos da pauta para otra herramienta de aprendizaje, y es que para fortalecer las prácticas organizacionales debemos tener presentes esas prácticas diarias, las prácticas cotidianas, porque va de lo personal a lo universal, a la parte organizacional. Entonces se podría decir como más a una práctica universal de equipo de trabajo, y digamos que se intimida con la definición de liderazgo. Entonces, como yo actúo, asimismo voy a crear un tipo de liderazgo dentro de mi organización. Pues en resumen podríamos decir que esas prácticas organizacionales son esas acciones y relaciones que se establecen o consolidan en un equipo de trabajo. Hay prácticas dentro del equipo de trabajo que son, y para los oyentes podrían escribirlo a través de un semáforo, que es el identificar prácticas problemáticas, prácticas positivas y prácticas desconocidas. Interesante, prácticas problemáticas, positivas y desconocidas. ¿Nos podrías dar de pronto un ejemplo de cada una para poder ilustrar mejor a nuestra audiencia? Claro, mira, digamos que a medida que los voy nombrando vamos identificando, como te digo, a través de un color, que los oyentes puedan identificarlo, porque el color me va a dar una visualización de cómo trabajarlas. Entonces, las prácticas organizacionales, las que son problemáticas, identifiquémosla como una herramienta de trabajo en un tablero cuando estén trabajando en sus equipos de trabajo en rojo, porque el semáforo es un sistema de control, y entonces identificarlas en un tablero nos va a ayudar muchísimo, porque muchas veces decimos, ay sí, ya sé que tengo ese problema, pero si usted no lo visualiza, si usted no lo trabaja, si usted no hace un mapa mental de su trabajo, pues no va a buscar estrategias, no se va a obligar a saber cómo mejorarlas. Entonces, pero ahí la cosa es, el ejercicio es para proponérselo a
cualquier equipo, persona o que estén haciendo alguna cosa de análisis de su organización y de cómo funcionan sus prácticas organizacionales, ¿cierto? Cómo funciona su trabajo en equipo. Exacto. Entonces, sabemos que las de rojo vamos a identificar y son esas prácticas que dificultan el trabajo en equipo. En este curso hemos identificado algunas que son las más comunes, ¿sí? Y que las pueden anotar para que dentro de sus organizaciones visualicen y desde el corazón digan, uy, sí estamos fallando por ahí. Y las ponen en el rojo, las ponen en el exacto. rojo. Entonces, las que hemos identificado dentro de este curso es, por ejemplo, el individualismo. Cuando en un trabajo en equipo hay, digamos que roles que se pueden presentar en el trabajo en equipo donde tú tienes que investigar o puedes hacer actividades donde tienes que estar haciéndolo solo, ¿sí? Pero persigue un bien común. Cuando no hay un bien común y trabajamos como nosotros querramos, dañando la organización de un trabajo en equipo, es lo que llamamos como individualismo. Okay. La discriminación, otro que se ve muchísimo es la discriminación de género o raza, y otro es el reconocimiento de otras habilidades que hay en el equipo de trabajo y no las tenemos en cuenta. La ambición individual o puede ser grupal, de grupitos o guetos que se pueden formar dentro del trabajo en equipo. La codicia es otro también donde tenemos que medir cómo están nuestros objetivos. Si esa codicia apunta a que lo que se está generando en los recursos pueden ayudar a que vayamos al objetivo común. Vamos a pasar a unas prácticas positivas. Las prácticas positivas las vamos a registrar de color verde. La parte del verde del semáforo. Sí, y esas son las que facilitan y fortalecen la organización. Entonces, eso es importante que lo podamos identificar como claras dentro del equipo de trabajo y que nos da un sumar y un ganar-ganar. Y hay otras prácticas de color amarillo que son las prácticas desconocidas. Son esas prácticas organizacionales que poco sabemos, que no hemos escuchado o que no hemos empezado a implementar dentro de nuestras organizaciones, como es, por ejemplo, saber cuidar, saber pedir ayuda, saber preguntar, saber ganar y saber conversar. Estas prácticas son importantes que se puedan conseguir profesionales para que puedan ayudar a alimentar estas prácticas desconocidas dentro de nuestras organizaciones. A veces uno dice, sí, yo sé escuchar, pero ¿cuál es el resultado de esa práctica que tú estás haciendo? Si estás adquiriendo fortalecimiento o no. Al trabajar en equipo debemos aprender a identificarlas por colores. Después las vamos a clasificar. Entonces podemos trabajar la pedagogía de ese semáforo, podemos aplicar dentro de las organizaciones, dentro de las familias también es muy útil en ese trabajo de casa, y saber que cuando hay unas prácticas en rojo debemos parar, buscar estrategias para cambiar. Es importante, y para eso cuando identificamos a través de un triángulo dramático que tenemos creencias limitantes, que estamos detectando, digamos, hábitos que no son sanos dentro de la organización, tenemos que saber que hay que cambiarlas. No podemos seguir practicando lo mismo para tener resultados diferentes, sino que hay que empezar a hacer un plan de acción para cambiar. Las de amarillas, ¿qué nos va a ayudar dentro de la organización? A reflexionar. Entonces, para aprender a reflexionar sobre esas prácticas amarillas, que son las desconocidas, es muy importante darse el diálogo a través del debate, y el debate es también aprender pues a escuchar. Y las verdes son esas prácticas que invitan a fortalecer. ¿Cómo podemos seguir fortaleciendo para que pueda ampliar los resultados cada vez más? Perfecto. Entonces, lógica de semáforo rojo, amarillo y verde para lo positivo, lo negativo y lo desconocido en términos de nuestras prácticas cotidianas al interior de nuestras organizaciones, y de cómo esto potencia o incluso limita el trabajo en equipo al interior de nuestras organizaciones, ya sean sociales, comunitarias, o incluso esto podría caber para tipos de organizaciones un poco más económicas o empresariales, ¿no? Y algo importante, esto también, estas dos herramientas nos puede llevar también al análisis de cómo nos estamos comunicando en redes sociales, plataformas tecnológicas, y la participación también hacia el cuidado de lo público. Cómo me estoy relacionando con mi localidad, con mi ciudad, cómo estoy participando. Eso no es solo un derecho, también es un deber dentro de nosotros como personas cuando estamos creciendo personalmente y también en nuestras labores diarias, ¿no? Dentro del trabajo. Claro, sin duda. Además, porque precisamente aun cuando más solos o solas estemos en alguna circunstancia, sin lugar a dudas siempre hay algún tipo de relacionamiento
relacionamiento con los demás y las demás, ¿no? Así sea desde lo cotidiano, desde el hogar, desde el trabajo, la organización, etcétera. Siempre va a haber un ejercicio de trabajo con otras personas o de articulación con otras personas, ¿no? Qué interesante, pues eso que hemos podido ver en este espacio, esas dos herramientas que las traemos de nuestro curso virtual de trabajo en equipo y nuevos liderazgos, sobre qué son el triángulo dramático como visibilizador de prácticas, digamos, o de roles que no son muy positivos para la organización social, y de cómo traspasarlo a otra herramienta que es el del semáforo, que puede entenderse como ese triángulo ganador. Nos permite, si se quiere, cambiar, reinventar o pensarnos de manera diferente los roles que cada uno y cada una tenemos al interior de una organización cuando quiera que seamos parte de ella. Sin duda, pues Ananda, Judy Calderón, nuestra compañera de la Escuela de Participación, ha sido muy interesante tus aportes y esperamos que todo esto pueda fortalecer la formación para nuestra ciudadanía de cara a tener nuevos liderazgos mucho más interesantes que permitan organizarnos y trabajar de manera más articulada en equipo. ¿Quisieras dar algún mensaje final, Ananda, como para cerrar? Bueno, yo los invito a que podamos llevar a la práctica. Cuando practicamos estas herramientas nos lleva también a la coherencia, y cuando lo tenemos a través de dibujos o a través de un mapa mental, a través de colores o símbolos, nos va a ayudar a tomar conciencia desde dónde nos estamos parando para poder adquirir mejores resultados y no caer otra vez como en esos problemas que muchas veces en la vida vuelven y juegan, y uno a veces quiere cambiar y uno dice, pero ¿por qué me vuelve a llegar? ¿Por qué vuelvo a tener los mismos problemas? ¿Por qué atraigo las mismas personas? ¿Por qué atraigo relaciones tóxicas? ¿Por qué caigo en grupos de trabajo que no me encuentro feliz? Entonces es importante en coherencia empezar en nuestra vida a alimentarnos con estas estrategias que el IDEPAC nos está ayudando, que nos está poniendo aquí en nuestra vida para poder encontrar esos resultados diferentes y esos nuevos liderazgos. Gracias. Estupendo, Ananda, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. A Judy Calderón Ananda, nuestra compañera de la Escuela de Participación, le agradecemos su participación y por supuesto agradecemos a toda nuestra audiencia de este espacio, de este podcast sobre trabajo en equipo y nuevos liderazgos, y le recordamos que pues este es un contenido de la Escuela de Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal de la IDEPAC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como parte de la formación que nosotros presentamos a través de nuestras diferentes modalidades. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Este podcast fue realizado por la Escuela de Participación del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal IDEPAC de la Alcaldía de Bogotá. Encuentra más contenidos en nuestra página web escuela.participacionbogotá.gov.co y contáctanos a nuestro correo escuela@participacionbogotá.gov.co o a través de nuestro WhatsApp 315-670-2735. Todos los derechos reservados.